Muy bien, entonces estamos aquí explicando en esta sesión 1.1, Introducción al curso de Historia Eclesiástica 2, qué es lo que contiene el sílabo. Vamos a volver un poquito a revisar aquí. En el sílabo habíamos dicho que en el contenido del curso se va a revisar los eventos que vienen desde la Reforma en adelante. Vamos a ver en la unidad 1 algunos aspectos que ya habíamos estudiado en el curso, en el primer curso de Martín Lutero y Juan Calvino, pero vamos a enfocarnos un poco más en su teología. Así que esto es en la unidad 1. En la unidad 2 vamos a hablar un poco acerca de la contrarreforma y el anglicanismo. Entonces, estos dos asuntos son muy importantes también. Algunos de los temas que se van a tratar ahí es el racionalismo, la guerra de los 30 años, la ortodoxia católica, luterana y reformada, el pietismo, la revolución puritana, la libertad religiosa en Norteamérica, los cuaqueros. Temas interesantes, todos que tienen repercusiones en nuestro mundo moderno. Y luego vamos a ver en la unidad 3 el gran despertar religioso mundial, donde vamos a hablar del primer y el segundo gran despertar religioso, el origen del liberalismo, el evangelio en América Latina, tendencias ecuménicas. En otras palabras, para en relación a la pregunta de Monji, no vamos a tratar un tema específico como los bautistas, ¿no? No estamos hablando específicamente de los bautistas, pero sí estamos hablando de los grandes movimientos religiosos que influenciaron no solo a los bautistas, sino a muchas denominaciones cristianas, ¿ok? Uh, tanto en Estados tanto en Estados Unidos, Norteamérica, como también en América Latina aquí. Entonces eso va a ser de mucha importancia porque podemos hablar, por ejemplo, de algunas cosas que sucedieron aquí tanto en Sudamérica, ¿no? Incluso en Perú en esta época. ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, entonces tenemos... Pastor, Sí. Pastor, sí, disculpe, usted mencionó que se va a estudiar un poco la teología de Calvino y de los primeros reformadores. ¿Y solo se va a estudiar la teología de ellos o de cada personaje que se va a ir viendo? Bueno, en relación a la materia pasada, a Historia Eclesiástica 1, habíamos visto a varios personajes allá. En esta oportunidad solo vamos a profundizar de ese curso a Martín Lutero y a Juan Calvino. Y vamos a hablar un poquito más acerca del protestantismo español. Pero, o sea, la unidad 1 es una especie de profundización de lo que ya se había tratado en el curso anterior. Se necesita profundizar un poco más, especialmente porque habíamos hablado de los eventos relacionados alrededor de los cuales Martín Lutero realizó su trabajo, etcétera, ¿no? Pero nos falta profundizar un poco más en relación a su teología, ¿no? Igualmente con el asunto de Juan Calvino. No se va a profundizar. Pastor, Sí. con respecto a la historia eclesiástica, sería bueno poder leer el conflicto de los siglos, porque ahí veo que también escribe parte de esta historia. Sí, gracias por esa sugerencia. En realidad sí había considerado esa sugerencia y estoy pensando utilizar varias lecturas del libro de Conflicto de los Siglos como extra points, ¿ok? Entonces, para aquel que quiera profundizar más, vamos a tener esas lecturas del libro de Conflicto de los Siglos. La razón por la cual no tomo el libro de Conflicto de los Siglos como, como base para esto es porque Elena White no tuvo la intención de hacer del libro Conflicto de los Siglos una guía histórica de esta época. Existe una diferencia, quizás de eso vamos a hablar un poquito luego, qué cosa qué cosa es lo que se considera la disciplina histórica como disciplina y historia como historia y qué relación eso tiene con los escritos sagrados. ¿Okay? La Biblia contiene historia, pero no es un libro que hace, no es un libro de historia, como, 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 eh,
como otros libros como Herodoto, como Flavio Josefo, como los escritos ¿no? Y de manera similar también con lo que ocurre con Elena de White. Perdón, denme unos segunditos, necesito arreglar algo. Ok, entonces vamos a continuar aquí la explicación. Entonces tenemos estas unidades. Ahora vamos a ir a lo que seguramente ustedes están preguntando. ¿Cómo probamos la materia? ¿Cómo logramos obtener un perfecto 20, ¿no? Eso es lo que ustedes quieren saber. ¿Cómo obtener un perfecto 20? Perdón, aquí hay un cachorrito aquí que me está haciendo la competencia. Ok, entonces aquí tenemos los aspectos de evaluación en el sílabo. Y tenemos 4 puntos. 4 puntos en la evaluación de esta materia. Los 4 puntos son un ensayo de la unidad 1, un ensayo de la unidad 2, un video corto de la unidad 3 y el análisis de lectura. ¿Qué les parece? Cada uno de estos, 25%. Entonces, son 25% que tiene cada uno de estos trabajos, 25% por un ensayo de la unidad 1, un ensayo de la unidad 2, un video corto de la unidad 3 y el informe de lectura, las lecturas semanales que se van a hacer. El ensayo sería un trabajo de investigación, ¿cierto? Así es. O resumen. Así es. Ahorita vamos a ir a cada uno. Entonces voy a explicar qué cosa es un ensayo porque es importante, 2 veces se repite. Pero ya saben que son 4 deberes, solamente son 4 deberes en este curso. Cumples estos 4 deberes y estás bien. ¿Ok? Entonces vamos a explicar ahora el asunto del ensayo. Muy bien, entonces vamos a suponer, aquí tenemos la unidad 1, como ustedes ven, la unidad 1. Las lecturas, que es eso del análisis de lectura, ya están asignadas, ¿no es cierto? Ya saben, por ejemplo, que para la próxima semana, vamos a ver esto que es el 15 de septiembre, hay que leer, aquí está. Sus páginas, ¿no, pastor? Aquí están las páginas, el tomo 2, páginas 33 a las 50. Aquí está. Ya está. La misma información está en el sílabo. Esta información sobre las páginas las van a encontrar en 2 lugares. Lo van a encontrar en Classroom y lo van a encontrar en el sílabo. En ambos lugares está la información acerca de qué hay que leer para cada semana. ¿Qué les parece? ¿Ok? Así que si alguien no tiene el Classroom a la mano, puede ver el sílabo y con eso van a ver. Entonces, pero el Classroom les va a hacer recordar porque tiene las fechas en las cuales ustedes tienen que presentar las cosas. ¿Ok? Entonces, para la próxima semana tenemos el asunto de el tomo 2, página 33 a la 50. ¿Y dónde se lo presenta? Aquí, en este rubro, en el 1.1. ¿Ok? Pastor, disculpe, el libro que usted subió al Classroom es ese tomo que dice ahí, ¿no, pastor? Sí, es el tomo 2 el que subí, el tomo 2. Porque aquí está 2 puntos, 33 al 50. Quiere decir que del tomo 2. Entonces, si vamos acá a los libros, a los materiales, libros, aquí están los materiales respectivos. Acá dice Historia del Cristianismo, tomo 2. Entonces es el tomo 2 el que vamos a leer. Sí. Muy bien. Entonces, de esto vamos a hacer una lectura semanal. Para la próxima semana simplemente les estoy pidiendo un resumen ejecutivo. Y mayormente les voy a pedir un resumen ejecutivo. Algunas veces les voy a decir mapa mental, pero mayormente va a ser un resumen ejecutivo. Casi siempre va a ser un resumen ejecutivo. Y vamos a... la próxima semana no tengo todavía la rúbrica para para los resúmenes ejecutivos. Así que la van a ver posiblemente en la tarde. Espero tenerlo, la rúbrica para los resúmenes ejecutivos. Básicamente el resumen... Pastor, Sí.
Disculpe, ¿qué significa ejecutivo en este caso? ¿Qué cosa es un resumen ejecutivo? Buena pregunta. Un resumen ejecutivo es un resumen breve que contiene los elementos principales de la lectura y que tiene que estar muy bien redactado, tiene que tener introducción, cuerpo y conclusión. Entonces voy a explicar un poquito acerca de eso a través de un video. Yo tengo un video donde hablo acerca de qué cosa es este método del párrafo de 3x5, pero sigue más o menos esa lógica, ¿ok? Entonces quizá aquí les voy a poner en YouTube. Vamos a ver a YouTube. Un momento. No va a ser como Ok, entonces aquí está, por ejemplo, vamos a ver en YouTube está, aquí les voy a poner el link de cómo se hace un párrafo 3x5. Está en mis clases de investigación. Yo tengo una clase de investigación donde hablamos de esto, del párrafo. Aquí está. Este es la clase del párrafo. Ok. Vamos a ver. Ok. En esta clase del párrafo, aquí es donde les explico cómo quiero que esté escrito ese resumen ejecutivo del cual estamos hablando en este momento. Así que les voy a colocar este link en esta parte de aquí en la clase de hoy para que ustedes sepan cómo hacerlo. Resumen ejecutivo. Sobre el resumen ejecutivo. Ok, ahí está. Entonces mire el video, creo que dura 10 minutos sobre cómo hacer un resumen. Y eso, lo que ustedes ven ahí, así queremos ese resumen ejecutivo. Tiene que tener introducción, cuerpo y conclusión. Mírelo bien, hay aspectos específicos de la redacción, cómo se tiene que redactar. Entonces queremos una redacción muy bien hecha y es así como que debiera ser presentado. ¿Ok? Solamente está faltando colocar la rúbrica aquí para que esté completo eso. Entonces eso va a ser cada semana y tenemos el ensayo. Ahora, en el ensayo 1, que va a ser el primer ensayo que van a presentar, si ustedes hacen clic ahí, dice, no está asignado el tema todavía, pero sí hay una rúbrica. En el primer ensayo van a escribir un ensayo en relación a alguno de los temas que vamos a tratar en esta unidad 1. Van a utilizar esta rúbrica para poder guiarse cómo debe estar presentado su trabajo. Por ejemplo, el contenido recibe 8 puntos, la ortografía recibe 4 puntos, resumen bibliográficos recibe 4 puntos, el formato y el estilo recibe 4 puntos. ¿Qué se tiene que hacer en un ensayo? En un ensayo simplemente son 3 páginas sobre un tema específico. Entonces se va a escribir 3 páginas sobre un tema específico que vamos a listar aquí. ¿Ok? Hay que escribir 3 páginas sobre un tema específico y se tiene que hacer una investigación. ¿Cuántos recursos bibliográficos se tiene que utilizar? Aquí está, recursos bibliográficos. Si quieres tener 4 puntos, el trabajo debe tener 3 referencias bibliográficas. Si quieres tener 2 puntos, puedes tener 2 referencias bibliográficas. Y si quieres tener 1 punto, una sola referencia. Entonces, en la parte de recursos bibliográficos, califico cuántas referencias bibliográficas estás utilizando para escribir tu ensayo. ¿Ok? Eso es algo, no es un trabajo muy grande el que hay que hacer. Solamente hay que revisar 3 referencias, leerlas bien y escribir un ensayo de manera propia. Voy a incluir más información más adelante porque también hay aspectos específicos del ensayo que son importantes que ustedes los tengan en cuenta. Pero ya tienen ahí la rúbrica. Entonces, está también ordenado cronológicamente. Entonces, todo viene de principio a fin, ordenado aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso sería. Tenemos en la unidad 2, va a haber otro ensayo, el ensayo 2. Y en la unidad 3, un video corto. Como ven aquí el video corto,
también utilizar la rúbrica, que es la rúbrica que hemos utilizado en el semestre pasado para los videos. Cuando ustedes presentaron los videos, hay dos aspectos importantes. Un video corto de 5 minutos. 5 minutos, muy idéntico a lo que se hizo el semestre pasado en relación a, a, a cualquier tema que vamos a listar también aquí. Elegí uno de los temas, vamos a listar cuáles son los temas que ustedes pueden elegir para hacer este video corto. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pastor, una pregunta en el caso de los materiales para hacer la investigación que dice. No sé si ya están accesibles en las bibliotecas, porque el ciclo pasado padecimos bastante de este tema. Sí, gracias. Ya hemos logrado solucionar el aspecto de JSTOR. JSTOR está funcionando, ¿no es cierto? Y quizá en una clase vamos a hablar un poquito cómo utilizar JSTOR y vamos a ver cómo ustedes pueden lograr acceder. Pero sí está funcionando hasta donde he estado probando con los colegas en las vacaciones, llamando a los servicios de información de la universidad y hemos logrado resolver varios de los aspectos que estaban funcionando mal con las bases de datos. Espero que todo esté bien ahora, pero vamos a hacer la prueba con ustedes mismos, ¿ok? Porque ahora están ustedes conectándose a diferentes partes del mundo, ¿no? Del país y del mundo. Entonces necesitamos ver si existe algún problema con el IP o cualquier otra cosa. Muy bien. Ok, entonces eso es en relación a los criterios de evaluación. Vamos a tomarnos unos 5 minutos de break, ¿qué les parece? 5 minutos de break y continuamos la sesión en 5 minutos, ¿ok? Vamos a tomarnos una pausa activa de 5 minutos. Muy bien, entonces ya está claro cómo vamos a trabajar durante este semestre. Todo lo que tiene la plataforma, todo lo que está colgado aquí en Classroom, las rúbricas, los trabajos, cómo se van a presentar, el resumen ejecutivo, ya tenemos el link, ya les puse el link aquí en la clase 1, el video de YouTube donde les explica cómo se hace el resumen que quiero que me hagan, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta antes de cambiar de tema? Esto es en relación a la materia. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Sí. Entonces para la semana que viene, el martes que viene, ya debemos tener el resumen de la primera lectura. Sí. Para el 15 de septiembre se tiene que presentar esta lectura. 33 a las 50. Por el mismo Classroom lo subimos, ¿no? Todo es a través del Claro. Todo es a través del Claro. Okay. Sí. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Sí. usted mencionó, bueno, que hay los trabajos grupales. ¿Cómo es ese tipo de trabajo, pastor? Ok. En relación a los trabajos grupales, no es que son trabajos grupales en el sentido de que hay que hacer algo para obtener una nota, sino que en las sesiones de clase que vamos a tener actividades grupales en la sesión de clase. Entonces, cuando eso ocurra, vamos a utilizar un método parecido al que hemos utilizado las veces pasadas, ¿no? Vamos a tener investigaciones grupales, cada grupo va a presentar su resumen y después de eso cuando eso ocurra, en esas ocasiones, yo ya no les voy a pedir que hagan un resumen ejecutivo. Es decir, ya no van a tener que escribir nada. Simplemente su participación en los trabajos grupales va a equivaler a ese punto. Pero eso va a ser, yo voy a indicar cuando eso ocurra. ¿Ok? Por el momento, para la próxima semana tenemos estas lecturas que sí hay que hacerla. ¿Ok? Entonces, en algunas clases vamos a tener trabajos grupales que van a sustituir, van a
van a sustituir al hecho de hacer un resumen ejecutivo. Ok, creo que eso es todo. Gracias, pastor. ¿Perdón? Gracias, Sí, pastor. gracias a ti. Muy bien, vamos a ir entonces a explicar algunos otros recursos. Aquí tenemos, esta es la... um, este es el plan de clase. Siempre voy a colocar eso para a los que visitan la clase, que sepan cuál es el plan de clase. Hay algunas páginas que son importantes que ustedes conozcan. Por ejemplo, hablando de Martín Lutero, ¿no? Que en estos días vamos a hablar un poquito de Martín Lutero. Aquí, por ejemplo, he colocado algunas páginas para que ustedes profundicen un poquito más. Por ejemplo, está este Museo Protestant. Si le hacemos clic ahí, está linkeado, de tal manera que solo con un clic en el PowerPoint les va a llevar a la página. La página es museprotestant.org, ¿no? Entonces, algo interesante, aquí tenemos una especie de resumen de la teología de Martín Lutero de una manera bastante precisa, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de los grandes principios de Martín Lutero. Los grandes principios, entre esos grandes principios se basaba enteramente en la Biblia. La teología de Lutero rechazaba lo que no estaba en la Biblia, dice aquí, ¿no? Ese es un principio muy importante, un principio básico de su teología, basado en la epístola de Pablo a los romanos. Se distanciaba de la teología católica, principalmente en los temas de la gracia y las obras. Entonces, es lo que nos dice aquí. Entonces, aquí tenemos algunos grandes principios. Luego tenemos otro principio de Lutero, Cristo Jesús solamente. Solus Christus, solo Cristo. Entonces, que Jesucristo es la imagen del Dios de amor para nosotros, dice Lutero, ¿no? Enseñaba Lutero. Y así que nos llamaba, se llama a los santos a comenzar a recibir esa ayuda de parte de Cristo Jesús como el intermediario entre Dios y los hombres. El otro principio es el principio de la sola escritura. Las escrituras son la única autoridad para un cristiano. Sola escritura, ¿no? Entonces tenemos varios que son solos, ¿no? Solo Christus, sola escritura. Pastor, Sí. una pregunta. Sí. Martín Lutero decía solo escritura, pero ¿por qué no guardaba el sábado, aun cuando sabía que estaba en la Biblia y lo había leído? Muy buena pregunta. En realidad, la reforma siempre es un progreso tortuoso. La reforma siempre ha sido un progreso tortuoso. Nunca... esto es como la luz del día, la luz del día. Cuando empieza a amanecer, primero salen los primeros rayos del sol. Nunca amanece con el sol radiante de pronto, ¿no? La luz es en aumento de poco a poco. Entonces, nosotros los adventistas enseñamos de que la reforma no ha parado, la reforma continúa. Continuamos en un movimiento de reforma. El movimiento adventista es un movimiento de reforma progresiva. Creemos en una reforma progresiva. Es decir, todavía estamos reformándonos. Todavía. La reforma nunca paró, sigue progresando. Nunca ha sido una cosa que, Martín Lutero clavó las 95 tesis, a partir de ahí ya la reforma ya entendió todo lo que tiene que entender. No hay nada más que la reforma tenga que entender. No fue así. Entonces, la reforma fue algo progresivo, de manera progresiva. Ahora, con respecto a Lutero sí tenía algunos asuntos relacionados al sábado. Eso lo vamos a ver un poco en la siguiente clase, un poquito más. Pero para él también era una batalla a algunos asuntos relacionados a los mandamientos de Dios. Sí. Pastor, Pastor, tengo entendido de que Lutero no solo no aceptaba el sábado, sino que él cuando
no sé, bueno, por lo que habrá estudiado, llegó a la conclusión de que no podía haber un día de reposo, porque si no, inequívocamente sería el sábado. Entonces, él sí hizo un cambio en cuanto al día de reposo, porque le quitó al domingo su autoridad. Bueno, Sin embargo, Melanton me parece, su mejor amigo, no, me corrige si me equivoco, pastor, él sí consideraba que debía haber un día de reposo y le citó el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, pero para él sería el domingo. Me parece que por su teología de Lutero, de la gracia sin obras, un sábado estaría en contradicción. Me corrige si me equivoco, pastor. sí, buenas preguntas. Yo quisiera dedicar un poquito más de tiempo, justo en la próxima clase que vamos a hablar acerca de Lutero específicamente. Ahorita vamos a hablar de Lutero y una breve repaso de Lutero y también de Calvino. Pero Lutero, hay que recordar que Lutero vivió un peregrinaje teológico. O sea, Lutero pasó por un peregrinaje teológico. No es que Lutero eh, fue alguien que nunca había leído la Biblia, ahora lee la Biblia, descubre todo y de pronto ya todo está bien, sino que Lutero pasó por un peregrinaje teológico, su mente había sido cargada fuertemente con una teología católica, porque él era sacerdote. Él era sacerdote, entonces viene de una tradición católica. Su mente estaba muy llena de información del catolicismo, al punto de que él, al inicio de la Reforma, él todavía consideraba que el Papa era un instrumento de Dios, ¿no? Él consideraba que el Papa era un instrumento de Dios y que uh, todo lo que se hacía en la Iglesia Católica con las indulgencias se hacía a espaldas del Papa, que el Papa no sabía no estaba informado de lo que se hacía con las indulgencias, que el Papa era como una especie de inocente estaba viviendo en un estado de inocencia con respecto a lo que estaba sucediendo en la Iglesia de Dios, que si él supiera seguramente las cosas serían diferentes, pero después poco a poco Lutero se fue dando cuenta, ¿no?, que eso no era así. Y ya llegó un momento en donde él se dio cuenta de que el Papa sabía exactamente todo lo que estaba ocurriendo con respecto a las indulgencias, ¿no? Que el mismo Papa estaba promocionando todo eso. Entonces, es un peregrinaje teológico el que pasó Lutero. La teología de Lutero fue cambiando paulatinamente a medida que Lutero profundizaba más en las enseñanzas bíblicas. Entonces, por eso es importante recalcar esto, de que la reforma es un movimiento, no es un monumento. Un monumento es algo estático, ¿no? Ya ocurrió la reforma, de aquí en adelante todo es diferente. No, es un movimiento. La reforma es un movimiento, de tal manera que Lutero fue aprendiendo en el camino, y no solo Lutero, sino todos los reformadores. Pero hay algunos principios básicos de los cuales habló Lutero, y eso es lo que estamos refiriendo acá, cuando hablamos, por ejemplo, de solo Cristo. Este principio, solo Cristo, ¿no?, es un principio muy importante que Lutero introdujo, ¿no? Lo otro, solo escritura, no las tradiciones de la iglesia. Esto quebró con la tradición católica. El otro que estamos poniendo acá, solo gracia. Solo la gracia de Cristo puede salvar, no las indulgencias de la iglesia. Y sola fide, solamente la fe. La fe es un don de Dios. Y solo por fe puede vivir el justo. Entonces, aquí hay cuatro principios fundamentales de la teología de Lutero, que son un quiebre. Estos cuatro principios son un quiebre con la tradición católica. Claro, para nosotros que vivimos, que posiblemente muchos de ustedes han crecido en un hogar protestante, porque la mayoría de ustedes son posiblemente de hogares adventistas, y el adventismo es una continuación de la Pastor, reforma protestante. Entonces
todo esto resulte, esto ya lo sabía, pues desde mi nacimiento yo sabía que solo Cristo, solo la Biblia, solo la gracia y solo la fe. Claro, pero tú lo has recibido esto gracias a la herencia cultural de tu familia. Sin embargo, en la época de Lutero, esto era una revolución. Hablar de estos principios era una revolución. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, pastor, Dicen que de repente me confundo. Me parece que Aló, aló. Daniel estaba hablando. Monji, dale el paso. Ahorita, primero Daniel creo que estaba hablando. Pastor, usted mencionó de la reforma y los protestantes. Usted, pastor, mi pregunta, ¿usted cree que ambos son lo mismo? Porque yo tengo entendido que reforma es solamente reformar su iglesia, más no salir, ¿no? Y protestantes es salir de una iglesia, ¿no? Y formar nuevo. ¿Serían intercambiables o no, pastor? Bueno, Dos conceptos. como vimos en el curso pasado, la reforma ocurrió de dos maneras. En realidad, al inicio Lutero no pretendía hacer una especie de separarse de la Iglesia Católica. Él quería hacer una reforma dentro de la Iglesia. Y de hecho, como hemos visto en el curso pasado, hubo varios intentos de reformar la Iglesia desde adentro, ¿no? Entonces hemos visto varios de esos intentos de reformar la Iglesia Católica desde adentro. Sin embargo, Lutero se dio cuenta que eso ya no era posible ya. Entonces es ahí donde la reforma no solamente es un intento de reformar a la Iglesia, sino también de protestar contra el catolicismo, el romano, de tal manera que ya se separa de la Iglesia. Entonces es cierto, la palabra reforma quiere, así tal como tú la tomas, reforma, puede referirse a un intento de reestructurar algo que ya existe, ¿no es cierto? Sin embargo, históricamente, cuando hablamos de los eventos históricos, la reforma protestante, por eso se llama la reforma protestante, está muy ligada a esa palabra, ¿no? Protestante, porque es una denuncia de los abusos cometidos por la Iglesia Católica, que llevan y que conllevan a la separación de la Iglesia, de la tradición teológica de la Iglesia. Es una divergencia. La Reforma Protestante se separa de la tradición católica y empieza un nuevo movimiento, una nueva dirección teológica y también estructural. Muy bien, entonces... Pastor, tengo una Sí. pregunta. Pastor, ¿qué rol, por ejemplo, ha cumplido? He escuchado hablar de la Divina Comedia, ¿no? Dante Alighieri. Él hace énfasis al tema de la doctrina católica, en realidad dentro de la Edad Media, a partir de 1300. O sea, ¿qué énfasis ha cumplido esa obra en el mundo católico? Ya que se habla de que de una u otra forma influenció en el pensamiento católico de la época, porque el miedo hacia el infierno fue demasiado fuerte como para que la doctrina, en este caso de la inmortalidad del alma, que de una u otra forma lleva a la Iglesia Católica, sea un realce en la época, ¿no? ¿Es verdad que esa obra ha influenciado o es un mero concepto de algunas personas? Bueno, para empezar, muchos escritores ya habían hablado, o sea, este asunto de la reforma protestante no es algo que ocurrió en el vacío. Lutero no estaba solo. Lutero, como en todos los grandes movimientos que causan una revolución, no es que una sola persona origina la revolución, ¿no? Sino que es algo que ya se viene dando paulatinamente. Entonces hubo varios artistas que ya estaban tratando de introducir algunos conceptos. Ustedes van a leer esto en el libro Conflicto de los Siglos, por ejemplo, cómo algunos artistas pintaban, ponían ahí al Papa sentado
en sus vestiduras reales, ¿no? Y luego en otra parte colocaban a Cristo sentado en un mulo con sus vestiduras de una persona normal. Entonces ahí los artistas mismos trataban de hacer una comparación entre estos dos personajes, ¿no? El Papa y Cristo. Entonces ya era una especie de protesta de manera artística. Ahora, la Divina Comedia se originó aproximadamente en el siglo XIII, más o menos 200 años antes de Lutero, ¿no? Aproximadamente 200 años antes de Lutero. ¿Cómo lo interpretamos? Personalmente, me parece que la Divina Comedia es como una especie de meditación reflexiva en la teología católica. ¿A qué me refiero con una meditación reflexiva en la teología católica? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, esto ocurre en todos los lugares, ¿no? Cuando ustedes hablamos de temas muy sensibles como la política, por ejemplo, hay siempre cómicos que se dedican a burlarse del gobierno y de decir cosas que nadie más podría decir, pero como lo hacen de manera cómica, se les permite decir lo que quieran decir. Entonces, tú lo ves en todas partes. Yo lo veo ahí en Estados Unidos, lo veo aquí en Perú. Los cómicos son como una especie de filósofos en un sentido, porque es como que reestructuran hacen una crítica del gobierno y también proponen una nueva forma, sí, es decir, no es la intención total de la comedia, pero más o menos a eso lleva, es como una especie de crítica sarcástica de lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me parece que la Divina Comedia es como una especie de, vamos a ponerlo así, de burla, ¿ok? De la teología católica. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Divina Comedia, te vas a dar cuenta de que, ¿cómo es posible que creamos esto, no es cierto? Entonces, a mí me parece que esa es la intención de la Divina Comedia. Pero quizás sería interesante leer un poquito más algunas partes para que ustedes puedan ver algo relacionado a eso, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al tema de algunas cosas, algunos recursos que quisiéramos utilizar acá. Entonces ya tenemos esta página. La otra página que me gustaría que también revisen es platostanford.edu. También tenemos aquí un poquito más profundamente se habla acerca de la teología de Lutero. Espero que cargue aquí rápido. Entonces habíamos dicho que gracias a la otra página habíamos visto que hay 3 principios básicos de Lutero, ¿no? Pero 4, solo creyente Cristo, solamente la fe, solamente la escritura, ¿no es cierto? En esta página, la Stanford Encyclopedia of Philosophy, aquí vamos a ver un poquito más, ya de manera un poco más amplia, algunas obras de Lutero, sus herramientas académicas, las discusiones de libertad de elección, la filosofía, etcétera, etcétera. Y vamos a revisar un poco este material la próxima semana cuando hablemos de Lutero. Entonces aquí tenemos este material
que ustedes pueden leer desde ahora, ¿no? Si desean, es decir, todos estos son materiales adicionales. Luego tenemos... Pastor, ¿usted va a colgar el link de esta Todo está, final, todo pastor? ya está colgado en la primera sesión de clase en el Classroom. Entonces, si tú ves ahí en el Classroom, este PowerPoint ya está ahí. Sí. Los links están en el PowerPoint. Sí. Interesante, también tenemos este otro King's Institute, también de Stanford, y me gusta este título. Algo interesante que hace este autor es una comparación y una evaluación de la teología de Lutero con la de Calvino. Entonces hace como una especie de comparación entre las dos cosas, algo que también vamos a revisar con ustedes. Luego tenemos esta otra página que me parece muy interesante, es la Internet Encyclopedia of Philosophy, donde ahí vamos a hablar acerca de Calvino y cuál era su filosofía, cuáles eran sus ideas. Así que vamos a tomar ese material como referencia para lo que es Calvino. Vamos a ver si lo abrimos aquí. Entonces tenemos ahí cuáles son, incluso te provee unas referencias para aquel que quiere leer un poco más. Hay referencias bibliográficas. Me encanta esto porque siempre una página digo que es buena cuando te da referencias bibliográficas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto es muy bueno. Muy bien, entonces tenemos eso. Luego, este semestre quisiéramos introducir un nuevo concepto que no hemos hecho el semestre pasado. Y un nuevo concepto que quisiéramos introducir este semestre es el de hacer visitas virtuales a museos y especialmente a lugares. Así que tenemos la plataforma de Google Art. No sé si ustedes estaban enterados que tenemos Google lanzó una plataforma que es Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura. Que en esta plataforma, por ejemplo, vamos a ver si me abre el link. Lo había linkeado. Ok, parece que no. Parece que hubo un error con el link. No importa. En esta plataforma podemos hacer visitas a lugares específicos. A ver, déjenme un segundo. Ok, por ejemplo, aquí gracias a Google Arts and Culture y Cultura, Arte y Cultura, podemos visitar lugares, y así que vamos a hacer visitas a estos lugares y vamos a reflexionar en nuestra visita. Va a ser como una especie de visita guiada a un museo, ¿ok? Vamos a tener visitas guiadas a museos, de tal manera que podamos nosotros explicar a medida que entremos en el museo qué es lo que nosotros estamos viendo en el museo, por qué este museo es importante, qué obras encontramos aquí en relación a lo que vamos a experimentar. Entonces hay muchos museos. Me he dado cuenta que gracias a este asunto de la pandemia, varios museos han abierto plataformas virtuales de visita. Y uno de estos recursos es este de Google Arts and Culture. Otro que, bueno, no es para este curso, pero otro que también está haciendo algo semejante es The Israel Museum de Jerusalén, el Museo Israelita de Jerusalén. Aquí, por ejemplo, en este museo también ellos tienen visitas virtuales muy similares a lo que está haciendo Google aquí. Así que vamos a utilizar, algunas veces vamos a hacer visitas virtuales dirigidas y vamos a explicar cómo eso va a ocurrir. Cada uno de ustedes va a poder visitar, vamos a conversar y luego vamos a hacer un resumen de lo que estamos aprendiendo a medida que visitemos. Así que no solamente van a hacer clases con PowerPoint, sino que también vamos a poder hacer visitas virtuales a varios museos. Es posiblemente ustedes van a visitar más museos en esta clase que de lo que hubieran visitado en su vida. Gracias a la tecnología, a las plataformas que ahora Amén, pastor, amén. Están disponibles en internet, ¿no? Gracias a Dios por eso. Muy bien, entonces ese es un recurso. Otro recurso que también ya ustedes conocen, por ejemplo, este recurso que también
Vamos a ver, no sé por qué no me está ligando. A ver, aquí está. Esto es lo que querían. Le puse el link en el lugar equivocado. Por ejemplo, acá hay una exhibición en Google Art, en la plataforma de Google Art, en relación a Lutero, justamente a Lutero, el tema que estábamos hablando de Lutero, ¿no? Entonces, acá hay una exhibición de estas obras de arte y que vamos a ir reflexionando cuál es la importancia de esto en relación a los temas que vamos a ir leyendo, ¿no? Por ejemplo, con los ojos de los humanistas, interesante, que vamos a utilizar estos recursos porque son bastante, y podemos hacer quizá lo que no podríamos hacer antes, incluso mirar de tan cerca una obra, ¿no? Muy bien. Después tenemos este otro recurso que es Google Earth. Google Earth. Google Earth nos va a permitir visitar a los lugares donde ocurrieron los hechos. Entonces, no lo linkeé aquí, pero vamos a ponerlo Google Earth aquí. Google Earth. Entonces vamos a poder hacer lo siguiente, lo que antes no podíamos hacer. Vamos a poder hacer esto en esta clase. Así que si algún día visitan estos lugares, ya van a tener una idea. Eso sí ya lo vi yo ya había estado aquí, le van a poder decir a la gente. De manera digital, por supuesto. Entonces vamos a poder visitar y vamos a ver cuál es la importancia de estos lugares en relación a los hechos históricos que vamos a hablar, ¿no? Uno de estos lugares, evidentemente, es el Vaticano. Entonces, a ver, vamos a dejar que esto me cargue aquí y vamos a trasladarnos al Vaticano. A ver, Vatican, la ciudad del Vaticano. Entonces, gracias a esta plataforma vamos a poder visitar junto con ustedes y prácticamente toda la clase va a ser una visita a esta, una visita guiada a la ciudad del Vaticano, por ejemplo. Ahorita no vamos a hacer toda la visita, pero vamos a visitar este lugar y vamos a conversar un poco acerca de algunos eventos. Por ejemplo, uno de los lugares que ha causado mucho revuelo y que podría haber sido el detonante de la Reforma Protestante fue este edificio. Así que vamos a ponernos justo aquí para ver. Ups, no es aquí. Me fui muy... No es aquí. Vamos a retroceder. A ver. El bus nos dejó en el lugar equivocado. A ver, vamos a ver de nuevo. Es aquí. Vamos. Ya, aquí está. Entonces, vamos a irnos a... Vamos a ver aquí. Perdón, entró una llamada aquí que me dificultó. ¿Cómo es esto? Ya. Entonces, decline. Ok, vamos a poner el hombrecito. Aquí está. Vamos a ver si nos ubicamos en este punto. Modelis con el Palacio Apostólico. Vamos a ver. Ok, estamos cerca estamos cerca de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es uno de los lugares que realmente estamos cerca, estamos casi a la espalda de la Basílica de San Pedro, que revolucionó, no que revolucionó, sino que causó conflictos teológicos. ¿Por qué?
porque el Papa tuvo que pedir ofrendas especiales para levantar la Basílica de San Pedro, las ofrendas, estas las indulgencias, y se pidió indulgencias en cantidad, y esto un poco desencadenó también el espíritu de disgusto contra este asunto de las indulgencias. Entonces fue una especie de detonante para la Reforma Protestante. Entonces vamos a ir haciendo este tipo de visitas, y yo les voy a ir proveyendo los links a medida que avancemos en la clase. Entonces no solamente va a ser una clase de PowerPoints, también vamos a hacer visitas virtuales a lugares, a museos, y de esa manera vamos a ir aprendiendo. Muy bien, queridos jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga grandemente y que Él sea su ayuda.